Buenas tardes. Continuamos en esta tercera sesión del ciclo de conferencias COVID-19 organizado por la Facultad de Odontología. A nombre de nuestra directora, la doctora Elba Leiva Huerta, les damos la más cordial bienvenida. Hoy contamos con la presencia, de verdad un lujo, contar con la presencia del doctor Antonio Eusebio Lascano Araujo. Él es uno de los científicos más destacados en México, figurando entre la lista de los 100 investigadores más notables. Él estudió la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde obtuvo también el grado de doctorado. Ha sido profesor invitado de diferentes universidades como la Universidad de La Habana, la Universidad Autónoma de Madrid, donde ocupó la cátedra BBVA y la Universidad de Houston, la Universidad de Valencia, la Universidad de Orsay de París Sur y la Universidad de California en San Diego, así como la Universidad de Roma, y es investigador visitante del Instituto Pasteur de París y el Centro de Zurich, de Bioquímica de Moscú, entre otros. El doctor Lascano ha sido impulsor de los estudios del origen y evolución temprana de la vida y recientemente su grupo de colaboradores ha comenzado la evolución de trabajar sobre la evolución de los virus, con lo cual se ha abierto perspectivas inéditas en nuestros países sobre este estudio con las características moleculares, patogénicas y epidemiológicas. Es el científico mexicano con mayor número de trabajos y publicaciones en revistas Science y Nature, que son grandes revistas, como ya lo hemos platicado. Es autor de más de 100 ensayos clínicos y trabajos de difusión y ha impartido más de 500 conferencias de divulgación científica. El doctor ocupa el más alto nivel del programa de primas de desempeño personal académico PRI de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, y bueno, la verdad es que el currículum es impresionante y además ustedes van a tener la oportunidad de escuchar la forma y el trabajo, todo este conocimiento que tiene el doctor. Por cuestiones de tiempo, la verdad, creo que vale la pena que mejor el doctor Lascano continúe con su plática porque es una plática muy, muy importante para nosotros. El tema es genética evolutiva de los coronavirus en el caso del SARS-CoV-2. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación y compartir con nosotros. Y bueno, le dejo los micrófonos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, don Luis Pablo. Bien, lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación para estar hoy con ustedes. Tengo amigos muy queridos en la Facultad de Odontología, a pesar del pavor que me da sentarme en el sillón del consultorio de un dentista. Debo decir que la primer entrevista que di en estas fechas de la pandemia la hizo un estudiante de odontología que fue al laboratorio, colgó su trapito verde, grabó la entrevista con un teléfono celular y la editó de una manera absolutamente espléndida, lo cual yo creo que refleja el compromiso de muchísimos miembros de la comunidad académica en la UNAM por tratar de cooperar para entender lo que está pasando y tratar de buscar una solución, ya sea con difusión, ya sea con investigación, ya sea con críticas. Entonces, realmente estoy muy agradecido con ustedes. Voy a hablar de la genética evolutiva de los coronavirus, que creemos en mi laboratorio, en el grupo al que yo pertenezco, que representa un punto de vista inédito, sobre todo en México, para tratar de ver lo que son los virus bajo una óptica diferente, no solo bajo la óptica médica, odontológica, social, política, económica, sino en términos de la aplicación de la teoría de Darwin, de las ideas evolutivas para entender el surgimiento de una nueva entidad biológica. Inevitablemente, la primera parte de la charla va a tener una cantidad enorme de repeticiones con lo que ya he dicho en otras ocasiones en los últimos meses, así es que les ruego que me disculpen en ese sentido. Pero déjenme comenzar con algo que es muy importante, que es señalando que sabemos de los coronavirus gracias al trabajo de June Almeida, una extraordinaria científica escocesa que venía de una familia muy, muy pobre. El padre era conductor de autobuses, era chofer de autobuses, no hubo dinero para que ella pudiera hacer estudios universitarios, pero ella era una mujer que combinaba una mente realmente privilegiada con una habilidad manual extraordinaria, lo cual no siempre se da. Y
llegó a trabajar a Londres, rápidamente se convirtió en una experta en el manejo del microscopio electrónico. La desdeñaron mucho porque, bueno, era mujer, era pobre, no tenía doctorado, pero eventualmente se percataron de sus extraordinarias habilidades manuales y de su enorme capacidad para interpretar datos y para hacer abstracción. Y ella es la que realmente describe por primera vez a los coronavirus en 1966 a partir de una muestra que le manda el profesor Tyrrell, y ella fue la que describió lo que ahora reconocemos como las proteínas espiculares que están en la parte externa del virus, que son la que, como todos ustedes conocen bien, se acoplan con los receptores AC2, probablemente con otras proteínas asociadas que apenas estamos tratando de comprender, y el virus ya entra directamente a la célula. Es un virus de RNA, es decir, es un virus que cae perfectamente dentro de esta gran división que estableció David Baltimore en 1971, donde él dijo, bueno, hay virus de DNA que pueden ser de una sola hebra, el genoma de una sola hebra o de doble hélice. Estos son especialmente estables, genéticamente hablando, químicamente hablando, mientras que los virus de RNA tienen distintas estrategias replicativas, genéticas, si lo quieren ver así. Pueden ser de una hebra positiva, que es el caso precisamente de los coronavirus. Entra el RNA a la célula e inmediatamente comienza a asociarse con la maquinaria molecular intracelular, con el ribosoma en especial, y empieza a hacer copias de sí mismo. Hay otros de hebra negativa, de doble hélice, retrovirus, pero de estos no voy a hablar hoy. Simplemente baste el insistir en algo que seguramente todos ustedes saben, que los virus de RNA tienen una diversidad de estrategias evolutivas, tienen una tasa de mutación en promedio 1.000.000 de veces mayor que los virus de DNA, que una célula típica como las nuestras, como Escherichia coli, etcétera, y que en particular los coronavirus son de una hebra positiva. Ahora, en nuestros días, realmente los únicos sistemas biológicos que conocemos que tienen genomas de RNA son los virus y los viroides, de los cuales no voy a hablar hoy, sé muy poco de ellos, la gente en general sabe muy poco de ellos, pero como todos ustedes saben, una de las ideas que tiene mayor arraigo entre quienes trabajamos en evolución celular, en origen de la vida, es la idea de que el RNA precedió a los genomas de DNA evolutivamente hablando. Y en el laboratorio llevamos muchos años, 30 años, pensando en el RNA, que es una molécula que, como todos ustedes saben, siempre fue el patito feo de la biología molecular, pero ahora nos damos cuenta que no solamente puede servir como genoma, en el caso de los virus que acabo de mencionar, o en el RNA mensajero, que finalmente es un RNA codificante, sino si no está codificando, pueden las pequeñas moléculas de RNA tener papeles reguladores, los PIWIs, los microRNAs, etcétera, no reguladores como el RNA ribosomal de transferencia, los primers, que ya son de tamaño mucho más grande. El RNA está constituido por ribonucleótidos, y los ribonucleótidos son la materia prima para tener desoxirribonucleótidos, es decir, si quiero tener DNA necesito primero tener ribonucleótidos que van a ser reducidos. A esto voy a volver hacia el final de la charla. Y en el laboratorio lo que hemos hecho es concentrarnos en el estudio de los ribonucleótidos modificados, como las coenzimas, los antibióticos, las alarmonas, que todos ustedes han oído hablar del AMP cíclico, es una alarmona típica, y la histidina, que es un aminoácido cuya biosíntesis comienza con ribonucleótidos. De suerte que esta ubicuidad del RNA y de los ribonucleótidos en las células contemporáneas la interpretamos evolutivamente como un indicador precisamente del papel central del RNA que precedió, como les digo, al DNA como genoma. Ahora, todos ustedes saben que hay dos tipos de ácidos nucleicos, el RNA, que típicamente existe como una hebra sola, unicatenaria, en donde las bases están expuestas al agua del citoplasma o del tubo de ensayo, si lo quieren ver así. Se pueden formar dobles hélices, hay
cadenas en donde las hebras están simplemente solas, o puedo tener asas, horquillas, y las tasas de evolución aquí evidentemente van a ser mucho mayores porque hay reacciones químicas de las bases con el agua, porque están expuestas a una serie de sustancias del ambiente, mientras que el DNA, la famosa doble hélice, en realidad tiene las bases viendo hacia el interior, las bases son hidrofóbicas, no hay agua en el interior, esto significa que la cantidad de reacciones hidrolíticas se abate mucho, y como la información es complementaria en cada una de las hebras, se dan ustedes cuenta que si se daña en la hebra roja, bueno, la puedo reparar, la puedo restaurar con la información que tengo en la hebra azul. Me encanta decirle a mis alumnos en la Facultad de Ciencias, lo voy a hacer ahora también con los colegas y alumnos de la Facultad de Odontología, que si quieren entender bien a bien la topología de una doble hélice, vayan al Metro Camarones, y ahí hay una escalera enorme que desciende precisamente a los andenes o sube de los andenes a la superficie, y allí pueden ver lo que se siente ser una adenina o una pirimidina estando en la doble hélice. Es una doble hélice impecable. Ahora, los ácidos nucleicos, el DNA y el RNA, se replican, y ustedes saben que para replicarse necesitan de polimerasas. La forma mayoritaria, la topología mayoritaria de las polimerasas, tanto RNA como DNA polimerasas, es lo que llamamos el modelo de la mano derecha, en donde lo que tenemos es unas dobles hélices que son equivalentes al pulgar de una mano derecha, unas hélices dobles con una serie de conectores. Se dan cuenta que aquí prácticamente no tenemos hojas beta, que corresponden a los dedos de la mano derecha. Tanto dedos como el pulgar interaccionan con el sustrato y con el molde, y tenemos la palma de la mano, que corresponde a la región catalítica, y que es la región que esto lo postulamos en el laboratorio hace ya muchos años, habría que volver al asunto, que es realmente la parte catalítica. Esta forma general de las polimerasas es la forma más extendida. Hay algunas excepciones, no las voy a tocar el día de hoy, pero en realidad cuando estamos viendo una DNA polimerasa o una RNA polimerasa viral, una RNA polimerasa monomérica, como la del coronavirus, la del virus de la polio, del virus del SIDA, etcétera, esta es la forma con que nos encontramos. Entonces, no se olviden, por favor, de estos tres componentes de una DNA polimerasa y el componente catalítico, que es precisamente el de la palma de la mano. Bueno, aquí están viendo ahora de nueva cuenta dos polimerasas. Están viendo la RNA polimerasa, RNA dependiente del virus de la hepatitis C, es la polimerasa que lee el RNA viral, copia ese RNA y cataliza, replica esa información, y otra vez de nueva cuenta aquí están los dedos, aquí están el pulgar y aquí está la palma, que es la parte catalítica. Se dan cuenta que parece una herradura, o créanme, sí, en forma tridimensional tiene efectivamente la forma de una mano derecha. Y aquí ven la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli, en donde nuevamente ven los dedos. Es una pena que los colores no sean equivalentes, pero bueno, aquí ven los dedos, aquí ven el pulgar, y aquí ven ustedes de nueva cuenta la palma de la mano. Pero están viendo un dominio adicional que está ausente en la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C que estoy mostrando aquí, que es este dominio marcado en rojo, que es un dominio de exonucleasa. ¿Qué significa una exonucleasa? Bueno, es una exonucleasa 3'5', está unida aquí covalentemente este dominio a la estructura general de la mano derecha, y en realidad este dominio lo que hace es tener propiedades editoras. Es un dominio que, como su nombre lo indica, va a cortar los nucleótidos que estén
en el extremo de la hélice, de la hebra que se está formando durante la replicación. Y se dan cuenta que está asociada íntimamente. Tengo la polimerasa, tengo la exonucleasa. Si la polimerasa se equivoca, la exonucleasa inmediatamente entra en acción. Y en esta gráfica lo pueden ver perfectamente bien. Tengo aquí en color verde el DNA que está siendo leído, que se está replicando. La DNA polimerasa está viajando a lo largo de esta hebra verde, está formando los enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos complementarios, pero aquí ven que frente a la citosina se equivocó la polimerasa o hubo una transición de forma amino-imino o cetoenol en las bases, depende del caso, desde luego, y se formó el enlace fosfodiéster con una base equivocada. Esto deforma la hebra, la doble hélice que se está formando, entra en acción la exonucleasa, corta el enlace fosfodiéster, se sale este nucleótido que rápidamente es aprovechado por la célula, todo lo reciclan las células y luego ya la DNA polimerasa, habiendo colocado ahora sí guanina frente a citosina, sigue avanzando. Y esta actividad de edición es central en los genomas de DNA porque garantiza una replicación lo más precisa posible de la información genética. Si nos fijamos en las DNA polimerasas virales, aquí ven ustedes, en las RNA polimerasas virales, aquí ven la RNA polimerasas de el poliovirus, aquí del dengue, que es un problema de salud muy fuerte en México, como saben, está incrementándose. Aquí otra vez de nueva cuenta ven en color rojo el pulgar, en amarillo ven la palma de la mano. Aquí ven algunas proteínas adicionales, aquí ven en el poliovirus estos conectores, se ven muy claramente aquí, que están uniendo los dedos con el pulgar, y esto genera una especie de túnel, está muy bien descrito, esto es muy visible en el caso de las RNA polimerasas virales, y podemos pensar ahora simplemente como la mano un poquitín cerrada, como le estoy indicando aquí. Y aquí ven la RNA polimerasa del SARS-CoV-2, en donde ven ustedes otra vez la estructura de pulgar, de la palma de la mano, se dan cuenta que es muy, muy conservada esta estructura, ven los dedos y una serie de proteínas adicionales de los que voy a hablar un poquitín más adelante. Bien, pero no ven exonucleasa, y eso lo que significa automáticamente es que cuando nosotros vemos la diversidad genética en una población de virus de RNA es típicamente mayor que la de los virus de DNA. En los virus de RNA, ante la ausencia de una actividad de edición, lo que voy a tener es una diversidad tan grande en la población que va a haber muchos virus que no son funcionales, va a haber otros con propiedades distintas. Aquí podemos, en algunos casos, como en el caso del virus del SIDA, de hecho hablar de cuasiespecies, un concepto que introdujo Manfred Eigen, en donde las cuasiespecies pueden estar compitiendo entre sí y dar como resultado finalmente una curva gaussiana muy ancha, en donde lo que estamos viendo en realidad es un proceso de competencia, de selección natural, etcétera. Pero en los virus de DNA vemos típicamente una gaussiana mucho más estrecha. La uniformidad genética es mayor entre los virus de DNA. Bueno, además de las mutaciones puntuales que vemos en los virus de RNA, lo que también es un fenómeno importante que ahora reconocemos cada día más y más es la recombinación en genomas virales de RNA. Esto se ha estudiado en el laboratorio, pero también se ha observado en la naturaleza. Y si tenemos una coinfección de virus homólogos o no homólogos, lo que puede ocurrir es que haya este proceso de recombinación que me va a generar secuencias nuevas, que me va a generar modificaciones en el genoma de RNA, y estamos prácticamente seguros que esto es precisamente la explicación que subyace al coronavirus, al responsable del COVID-19, porque
aparentemente hubo recombinación entre un virus, un coronavirus de RNA de murciélago con un coronavirus de RNA, desde luego, de pangolín. Aquí hay algunas diferencias de opinión, pero esta recombinación es lo que dio como resultado los genes, el gen que codifica para la parte de la glicoproteína que se pega al receptor AC2, dio como resultado la adquisición de un fragmento muy, muy básico con arginina, con lisina, que le da más movilidad a las dos componentes de la proteína, la S1 y la S2, y eso le permite anclarse con mucha mayor eficiencia en los receptores AC2. Pero se dan cuenta que el punto básico aquí es que tenemos ahora, además de las mutaciones puntuales, tenemos recombinación, lo cual significa que en el caso de los virus de RNA o de una sola hebra de DNA, tenemos tasas de mutaciones muy altas. Esto en el caso de los coronavirus, tenemos tasas de mutación puntual muy baja, como ven ustedes, andarían por aquí en este espacio que estoy marcando con el cursor, pero está siempre el fenómeno de recombinación que va a dar como resultado la adquisición de rasgos genéticos nuevos. En esta curva, esta gráfica que me pasó el doctor Campillo del laboratorio, ven ustedes como la tasa de mutación de los eucariontes, nosotros, los perros, los eucaliptos, los aguacates, etcétera, es relativamente baja a pesar de tener genomas muy grandes. Las bacterias tienen una tasa de mutación equivalente en términos generales a las de los eucariontes. Los virus de doble hélice de DNA no tienen toda la batería para corregir los errores, las mutaciones, etcétera, que vemos en las células, procariontes o eucariontes. Y claro, si tengo demasiadas mutaciones, se dan cuenta que el sistema se me colapsa, pero en el caso de los virus de RNA, el polio, SIDA, dengue, hepatitis C, Zika, etcétera, tengo tasas de mutación muy, muy, muy elevadas, y esto es equivalente a lo que vemos en los virus de una sola hebra de DNA. Bueno, los coronavirus andan por aquí. Tienen una tasa de mutación alta, mucho menos alta, más o menos 10 veces menos alta que un virus de RNA, aún así unas 100,000 veces, 10 a las 5 veces más altas que en el caso de una célula. Pero, como ya he mencionado, como todos ustedes saben, los coronavirus son virus de RNA. Y aquí, en esta comparación que estamos viendo entre los virus de la influenza y el responsable del COVID-19, ven ustedes lo que fue un error pavoroso que cometieron las autoridades de salud de México. También se cometió el mismo error en Inglaterra, en Suecia, porque lo que pensaron algunos fue que, bueno, son virus de RNA, son virus que se transmiten por aerosoles, afectan el aparato respiratorio, y entonces deben ser equivalentes. Lo que hacemos para los virus de la influenza me debe bastar para contener la pandemia de COVID-19, y puedo generalizar, dijeron las autoridades, lo que se espera para virus de la influenza para el SARS-CoV-2. Esto se ve resumido en una frase terrible que dijo el doctor López-Gatell, cuando con una sangre fría impresionante, que lo único que revelaba era una ignorancia brutal, dijo: ojalá y el presidente se infecte porque así queda inmune. Bueno, lo que no estaba tomando en cuenta, que para entonces ya se sabía, es que el genoma del SARS-CoV-2 es tan grande que evidentemente codifica para una serie de factores adicionales que subyacen en una parte muy importante, los problemas de salud que sufren los pacientes que tienen la infección de COVID-19. Ahora, aquí he dicho que tienen genomas muy grandes. En el caso de la influenza eso no es así. Vamos a ver la respuesta evolutiva de los virus de RNA ante el límite de Eigen. Como no hay actividad de edición en las RNA polimerasas virales, obviamente mientras más se replique el virus, mayor cantidad de errores va a tener, por eso la gaussiana que ya vimos.
La respuesta evolutiva que conocemos está resumida aquí. Hay genomas pequeños, hay superposición de genes, hay genomas fragmentados, hay genomas multicomponentes y en el caso único conocido de los coronavirus, el secuestro de enzimas editoras. Vamos a ver el primer caso de genomas pequeños. Si ustedes se fijan en los tamaños de los genomas de los virus de RNA, y aquí pueden ver en el eje de las X el número de ribonucleótidos que puede tener un genoma típico de un virus de RNA. Ven ustedes que va de unos 3.000, 2.500 ribonucleótidos hasta unos 11, 12, si acaso 12.000 ribonucleótidos. Aquí ven distintos grupos de virus de RNA con el número de ribonucleótidos en el genoma creciendo, es decir, los de más arriba tienen el genoma más grande, los de aquí tienen el genoma más pequeñito, pero ven que el límite, los límites de los tamaños de los genomas están realmente muy, muy bien definidos. Esta gráfica la he modificado. La he modificado tapando la parte de arriba y ahora vamos a ver efectivamente cuál es el resultado para el caso de los coronavirus, que como se dan cuenta están ausentes. Bueno, aquí no hagan caso a este nido arteviridae, no lo alcancé a tapar bien, pero como ven ustedes aquí todos ellos son genomas pequeñitos. Ahora, una primera respuesta ante la falta de edición, de corrección de la exonucleasa, pues obviamente los virus no se pueden dar el lujo de tener genomas muy grandotes porque se cometen muchos errores. Entonces la respuesta evolutiva es tener genomas pequeñitos, una gran diversidad en la población, etcétera. Hay otras tres posibles respuestas, que son la superposición de genes, genomas fragmentados y genomas multicomponentes, que es lo que están viendo aquí. En los retrovirus, por ejemplo, pueden ver cómo en un ORF, en una secuencia, se codifica para una proteína. Por ejemplo, aquí están viendo una proteína del virus de leucemia de bovinos, que es un pariente del virus del SIDA, y pueden ver ustedes cómo aquí está codificada una proteína más pequeñita en lo que codifica esta proteína. Es simplemente la técnica de o la táctica, perdón, de las matrushkas, las muñecas rusas. Adentro de una muñeca tengo una muñeca más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, y de esta manera en el mismo espacio o en la misma secuencia estoy codificando para más. Hay genomas multicomponentes, son fascinantes. El Guillain-Barré, por ejemplo, que es transmitido por mosquitos, causa una serie de problemas de salud muy visibles, sobre todo en la epidermis, en la piel de los pacientes, pero aquí se dan cuenta que el virus en realidad está compuesto por una población de virus que tiene el RNA1, el RNA2, RNA3, RNA4, y necesito tener la coinfección de todos ellos para que el virus sea funcional, porque las distintas partes están codificadas del virus por diferentes cápsides, por los virus, por el RNA que está en las diferentes cápsides. Y finalmente, y lo dejé a propósito al final, tenemos genomas fragmentados como el virus de la influenza, en donde pueden ver usted aquí en el interior del virus, pueden ver 8 pedacitos de RNA, hay 8 genes, si lo quieren ver así, que codifican para 10 proteínas, y en total, y en el curso de la evolución de estos virus pueden intercambiar uno de estos trocitos de RNA con otro virus de la influenza, aparece ahora un virus con rasgos distintos, y por eso nos tenemos que vacunar cada año contra el virus de la influenza, porque aparte de que no tiene actividad de edición, tiene este intercambio que está generando formas inéditas de funcionar, ¿no? Sin ninguna dificultad. Es como los coches que uno ve circulando en la Ciudad de México, que tienen la defensa de un color, la tapa de la cajuela de otro, etcétera. Bueno, simplemente se están reciclando pedazos que vienen de distintos lados, que están codificados por distintos fragmentos de RNA. Este es el virus que las autoridades de salud, insisto, de Suecia, Inglaterra y México creyeron que era equivalente al virus responsable del COVID-19. Y ahora vamos a ver cómo reaccionan
precisamente los coronavirus. Han secuestrado en el curso de su evolución enzimas editoras. Y este secuestro es lo que explica el genoma tan grande que tienen precisamente los coronavirus. Aquí ven la estructura típica de un coronavirus, tienen las glicoproteínas que se pegan, como ya vimos, al receptor AC2, tienen una hemaglutinina esterasa, que son estas proteínas azules que están insertadas en la membrana que el virus ha robado de la célula que infecta, y luego tienen la cápside, bueno, en rojo está desde luego la membrana celular que ahora el virus se ha apropiado, y luego ven en el interior, rodeado por una cápside que no está indicada aquí, la vamos a ver un poco más adelante, una gran molécula de RNA de una sola hebra, que está enrollada en el sentido de las manecillas del reloj. Este es un esquema totalmente idealizado, porque en realidad si nosotros viéramos el virus con detalle, veríamos algo muy bien empaquetado. Me recuerda siempre esta imagen a la medusa de Caravaggio, ¿no? Es una imagen muy terrible por los colores, por el tipo de dibujo que tiene, en donde ven ustedes otra vez la glicoproteína aquí pegada ya al receptor de una célula que va a ser invadida. Ven aquí la membrana celular ahora del virus, y en realidad la nucleocápside es esta especie de mecate, que es una proteína muy complicada. Se conoce bastante en detalle y se sospecha que puede tener actividades más allá de simplemente estar envolviendo, como pueden ver aquí, la pequeña hebra de RNA. Bueno, he dicho pequeña hebra, pero en realidad es una hebra bastante grande. Los virus mutan, como ya dije, de RNA, mutan 1 millón de veces más o menos más rápidamente que los virus de doble hélice de DNA, pero esto no es cierto para los coronavirus, que mutan en promedio de 8 a 10 veces, digamos 10 veces para hacer un orden de magnitud, más lentamente que otros virus de RNA. ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Aquí ven ustedes en color gris el genoma de RNA de un coronavirus que se está replicando. Aquí ven el primer de color púrpura, y aquí alcanzan a ver en el interior de este complejo un pedacito que ya ha sido replicado, polimerizado del genoma del virus. Ven proteínas de color verde claro, verde intenso, naranja, son cofactores que están asociados al replisoma. Esto es el replisoma de un coronavirus típico, es lo que está copiando al coronavirus, al genoma del coronavirus. En color rojo ven ustedes la polimerasa, la RNA polimerasa del virus, homóloga a las demás RNAs polimerasas virales, pero ven en color azul la exonucleasa. En realidad, los coronavirus se robaron evolutivamente, y esto probablemente explica su enorme diversificación, se robaron evolutivamente una exonucleasa, probablemente de células animales. Pero esto es típico de los virus. Los virus andan pepenando siempre genes en todos lados, y aquí estamos viendo simplemente lo que fue el robo, el secuestro, el transporte horizontal, si lo quieren ver así, hacia un virus de la exonucleasa en el caso de los coronavirus. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, aquí esta gráfica, ahora sí ya se las estoy mostrando completa. Ya habíamos visto que los genomas típicamente de los virus de RNA son muy pequeñitos, pero vean el tamaño que alcanzan los genomas de los coronavirus enormes, de 30.000 ribonucleótidos, como en el caso del SARS-CoV-2. A un miembro del laboratorio me hacía ver que hay un coronavirus en la planaria, el invertebrado ese negrito que encontramos en los charcos, que se ve visquito cuando lo vemos al microscopio, que tiene un coronavirus de 40.000 ribonucleótidos. Es decir, tienen unos genomas enormes. ¿Por qué? Porque efectivamente pueden estarse replicando sin perder la identidad. No están acumulando tantas mutaciones como los demás virus de RNA. Es decir,
la presencia de una exonucleasa en los coronavirus permitió una expansión enorme de su genoma. Por ello, el genoma más grande implica una expresión más compleja de su contenido genético. Parte de la explicación a los daños que causan los coronavirus en tantos órganos tienen que ver, parte de ello, con esta complejidad genética que les permite tener distintas proteínas codificadas. Pero también la buena noticia al tener una exonucleasa es que son más estables genéticamente, lo que implica que no van a variar tanto de paciente a paciente, ni año con año, por un lado, y por otro lado que no vamos a ver resistencia apareciendo tan rápidamente como en el caso, por ejemplo, del VIH o de la influenza. En el caso del VIH, ustedes saben que a las personas que están infectadas con el virus se les da estas terapias consistentes en varios antirretrovirales, de manera que si mutan en un sentido, hay un retroviral que impide que muten en otro lado, y esto es simplemente por la tasa de mutaciones tan alto. Bueno, esto no ocurre con los coronavirus. Esta es la buena noticia. Ahora, los coronavirus están extraordinariamente distribuidos en la naturaleza. Ahora sospechamos que prácticamente todos los animales los poseen. Aquí ven un árbol evolutivo de los distintos coronavirus del 2012, hace 8 años antes de que conociéramos el SARS-CoV-2, y ven ustedes los distintos grupos, el alfa coronavirus, los beta coronavirus, divididos en estos dos colores azules, más esta otra rama pequeñita, beta-CoV-D, beta-CoV-B, los gamma coronavirus y los delta coronavirus. Algunas de estas ramas están marcadas en rojo, por ejemplo HCoV 229E. Probablemente todos ustedes, yo mismo, probablemente la directora de la facultad, la coordinadora del posgrado, todos hemos sido infectados en algún momento por este tipo de virus que nos causan estas gripas estacionales que nos duran 2 o 3 días. Si nos cuidamos pueden ser graves, si nos descuidamos pueden ser graves, desde luego, pero nos infectamos y la infección cede al cabo de unos pocos días. Adquirimos inmunidad para los coronavirus, sabemos que es una inmunidad cruzada que nos protege razonablemente bien contra los otros linajes de estos coronavirus, pero eventualmente los anticuerpos desaparecen. No conocemos a nadie, no hay ningún caso registrado de una persona que haya quedado permanentemente inmune a una infección de coronavirus. Y aquí ven ustedes 2 coronavirus recientes, el SARS-CoV-B, que apareció hace unos 15 años, 13 años, algo así, el primo hermano del SARS-CoV-2, que fue extraordinariamente agresivo. La epidemia afortunadamente se pudo contener por medidas sociales, probablemente por algunas características del virus que aún no conocemos, y el MERS, que es extraordinariamente agresivo, está circunscrito a Medio Oriente. El vector intermedio, el hospedero intermedio fueron los camellos, y la tasa de mortandad es de un 30%. Es tan agresivo que pasa lo mismo con el ébola, se autocontiene esencialmente. Pero se dan ustedes cuenta que tenemos pues una familia amplia, un grupo amplio de coronavirus que conocemos bien o razonablemente bien. Ahora estamos enfrentando, como todos ustedes lo saben, la pandemia del SARS-CoV-2. Hemos tenido el SARS-CoV hace unos 15 años, el MERS hace unos 8 años, me parece, algo así. Es decir, están apareciendo coronavirus todo el tiempo en la población humana, pero en realidad, si ustedes se fijan en las epidemias recientes de los últimos 25, 30, 35 años, tenemos el caso de la influenza del 2009, H1N1, del SARS, de la influenza aviar, del Zika, del dengue, desde luego, del SIDA, del virus del oeste del Nilo, del ébola, del SARS-CoV-2, el de ahora. Todos estos padecimientos están provocados por virus con genomas de RNA.
los epidemiólogos, la comunidad médica, los que trabajamos con RNA, habíamos dicho desde hace muchos años va a aparecer otra epidemia causada por virus de RNA, porque es la tendencia perfectamente visible que estamos viendo y que seguramente va a continuar en el futuro. El problema aquí fue de tipo social. No y se hizo caso a lo que decían los epidemiólogos, a lo que decía la comunidad médica. Hay casos que son dramáticos, terribles. Hace unos 8 años, 6 años, un investigador alemán tenía casi a punto una vacuna contra el SARS, pero como ya no hay SARS, le quitaron el presupuesto para seguir estudiando. Nunca se formaron almacenes o se diseñaron procedimientos para diseñar antivirales poco específicos que se pudieran escalar y desarrollar hacia virus más específicos. Descuidamos desde luego a las poblaciones menos protegidas económica y socialmente. La sociedad es un privilegio de clase en el mundo contemporáneo. Empezamos a hacer tráfico de especies exóticas, de animales, invadimos medios, destrozamos ecosistemas que nos ponen en contacto, no estoy haciendo ningún juicio moral, simplemente nos ponen en contacto con otras especies de animales y por lo tanto nos ponen en contacto con sus virus, con sus parásitos, y los virus pueden brincar hacia nosotros, de aquí no tenemos ninguna duda. ¿Por qué estamos tan seguros que el SARS-CoV-2 proviene originalmente de un ancestro que estaba en los murciélagos? Porque aquí pueden ver ustedes en este árbol evolutivo, en este árbol filogenético, pueden ver sin ninguna dificultad los distintos algunos genomas secuenciados del SARS-CoV-2 y ven la relación evolutiva con los de murciélagos y ven en realidad la relación tan estrecha, absolutamente tan estrecha que este virus tiene con los virus de murciélagos. Esto no quiere decir que vayamos a matar murciélagos, al contrario, lo que tenemos que hacer es preservar a los murciélagos con muchísimo cuidado, no solamente porque son parte de la biodiversidad y juegan un papel ecológico central, control de plagas, polinización, etcétera, sino porque además si conociéramos los detalles que le permiten a las especies de murciélagos controlar las poblaciones de coronavirus, podríamos aprender cómo controlar las poblaciones de coronavirus cuando no se invaden a los humanos. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. En todo caso, no tenemos dudas de si estudiamos la filogenia del SARS-CoV-2, de su relación muy estrecha con otros coronavirus, como este que está en el Instituto de Virología de Guangzhou, pero que en realidad se separaron hace 50 años, de manera que la idea de que es un virus escapado de un laboratorio o es una conspiración o de los chinos contra el resto del mundo o del resto del mundo contra los chinos, en realidad es un absurdo. Se dan cuenta que constantemente están apareciendo virus y podemos explicarlo sin ninguna dificultad. Y ven ustedes también la relación de esta rama con un coronavirus de pangolín y probablemente, como les digo, pudo haber habido una recombinación, esa es la idea por el momento más aceptada, que da origen al SARS-CoV-2. Bueno, el SARS-CoV-2 invade la población humana, se ha extendido extraordinariamente por todo el planeta, no necesito insistir en ello. Si comparamos las secuencias, se dan ustedes cuenta que ya hay una serie de linajes perfectamente definidos, perfectamente claros. Lo que separa estos dos grupos es una sola mutación, finalmente estamos hablando de genomas muy pequeñitos, es una sola mutación en la posición 614 de la proteína Spike, una glicina que pasó a un aspartico. Aquí podemos identificar las mutaciones puntuales que ha habido. Venturosamente no hemos detectado, o mejor dicho, no hemos detectado, quiten el venturosamente, porque simplemente hay que estar atentos. Nuevos recombinantes,
pero lo que sí quisiera subrayar, insistir muchísimo, es que ninguna de estas cepas es más agresiva o menos agresiva que la cepa o que el linaje original que entró a la especie humana. Aquí probablemente estamos viendo efecto fundador, un linaje con ciertas mutaciones que se expande en una región, pero hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de que hay formas más agresivas del virus, que nos vamos a morir todos, etc. Eso no está justificado en modo alguno. Bueno, ante este problema, ¿qué resolver? ¿Qué se puede hacer? Uno de los puntos claves, de hecho se utiliza para hacer anticuerpos monoclonales como un blanco para el diseño de vacunas, es precisamente la polimerasa del SARS-CoV-2, la RNA polimerasa RNA dependiente, que ya vimos que tiene un origen común con las demás polimerasas. Todas las RNA polimerasas monoméricas que conocemos, ese es un trabajo de nuestro laboratorio, de la tesis de doctorado de Rodrigo Jacome, todas las RNA polimerasas monoméricas virales que conocemos son todas ellas de origen común, son monofiléticas y son además la parte más conservada en términos genéticos de los genomas, lo que las regiones codifican para ellas. Y entonces en el laboratorio, como ya teníamos mucho rato pensando en las polimerasas, mi primer trabajo de polimerasas lo escribí en 85, lo mencioné, en 85 estuvo bien, luego escribí uno en 88, del cual que me arrepiento profundamente, pero no he tenido tiempo de corregirlo, y después, hace 5 años ya con la tesis de doctorado de Rodrigo Jacome, nos dimos cuenta que teníamos una línea en donde avanzar en el estudio de las polimerasas. Y las polimerasas, como todos ustedes saben, lo que hacen es polimerizar ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos. Y los desoxi o los ribonucleótidos, pues lo que tienen son nucleobases. Y estas son las bases que todos enseñamos y aprendemos en las clases de bioquímica, de genética, que son las pirimidinas, timina, uracilo, citosina. Fíjense en la timina y el uracilo, bueno, aquí falta un grupo metilo, pero ahí está indicado con la barrita esta. Y tenemos las purinas, que típicamente son adenina y guanina. Tenemos la xantina, tenemos la hipoxantina, pero estos son productos ya de descomposición, si lo quieren ver así, de las purinas que vemos en los ácidos nucleicos. Pero estas son las 5 bases que todos nos enseñan. Bueno, resulta que en Origen de la Vida, desde hace bastantes años nos empezamos a preguntar, la comunidad en conjunto, si habría otras bases posibles. Y el primer trabajo que vino en ese sentido fue un trabajo del laboratorio de Stanley Miller con Vera Kolb y Jason Dworkin. Ella está en una universidad de Massachusetts, me parece que se acaba de cambiar. Jason Dworkin dirige un departamento de la NASA en Columbus, analizando, haciendo química prebiótica, y se dieron cuenta que este es el uracilo, que es una pirimidina típica del RNA, llega a estar en el DNA, llega a estar, llega a estar en el DNA cuando se desamina la citosina, y Stanley Miller se dio cuenta que en realidad el uracil, que no es una nucleobase, el uracil podía tener exactamente la misma relación que el uracilo formando puentes de hidrógeno y se podía sintetizar prebióticamente. Entonces, este es realmente el primer trabajo que hubo en Origen de la Vida, en donde se empezó a examinar la posibilidad de que hubiera sustitutos de las bases nitrogenadas típicas. Y luego, hace 15 años, en el laboratorio de Stanley Miller, nos pusimos, en este sí participé yo, nos pusimos a investigar el polímero del ácido cianhídrico, que era una molécula muy abundante en la Tierra primitiva, y descubrimos que habíamos sintetizado la 2,6-diaminopurina, que se parece mucho a la adenina, como ven ustedes aquí. La diferencia es que aquí tiene
en este carbono tiene un grupo amino y la encontramos en cantidades razonables. Después unos colegas, el grupo de Jason Dworkin, de hecho, la reportaron hace 3 años en meteoritos y esto sugiere que había en la Tierra primitiva. De manera que estamos familiarizados, la gente de Origen de la Vida, con bases raras. Debo decir que esto se ha convertido en un campo de suyo propio. Por ejemplo, la gente que hace biología sintética ahora hace DNAs con bases completamente distintas. Eso es algo, es parte de la industria farmacéutica, pero lo que es interesante es cuando la gente en farmacia, en la industria farmacéutica, empezó a ver análogos de nucleótidos para tratar de contener infecciones virales. Aquí ven ustedes el UTP, es típico, ¿no? Ven el uracilo, la ribosa, ahí está su grupo hidroxilo en el carbono 2' y ven aquí 3 fosfatos. Bueno, esto lo vemos en el RNA. Y hace 25 o 30 años, no hace más, de hecho, hace como 35 años, cuando empezó a hacerse muy visible la pandemia de VIH-Sida, en la industria farmacéutica se propuso el uso del AZT, que si se dan ustedes cuenta es un derivado de la timina. Aquí ven ustedes la estructura típica del uracilo, pero ahí está el grupo metilo que les señalaba yo hace un momento. Y el AZT lo que tiene es una pentosa también, pero tiene estos 3 nitrógenos. Funcionó razonablemente bien durante periodos muy cortos. Desafortunadamente, los pacientes infectados por el virus del SIDA desarrollaban muy rápidamente una resistencia a este análogo de nucleótido, pero allí fue un resultado muy esperanzador. El AZT, de hecho, estaba almacenado porque lo habían propuesto en los años 60, 70, me parece, como un inhibidor para el crecimiento de células cancerosas. Y hay otros análogos de nucleótidos que tienen actividad antiviral. Por ejemplo, aquí ven ustedes la adenina pegada a una ribosa modificada. Aquí ven un nitrógeno pegado a este carbono, un grupo nitrilo, y aquí ven ustedes el grupo fosfato, pero ven grupos adicionales que tiene el remdesivir, que se empezó a utilizar con éxito relativo para la pandemia de ébola, para la epidemia de ébola, y ahora se ha estado aplicando para los pacientes de COVID-19 con éxito muy, muy variable. Y también el sofosbuvir que se ha empleado con un éxito extraordinario, absolutamente extraordinario, para la hepatitis C, es un virus de RNA, ya les enseñé la RNA polimerasa, el virus de la hepatitis C, y ven ustedes aquí el uracilo, ven, es un derivado del uracilo, ven una ribosa modificada, pero en lugar de que tenga el grupo hidroxilo en el carbono 2', ven un flúor, aquí ven un grupo metilo y el grupo fosfato, y tiene una serie de factores de componentes adicionales que son en realidad degradados por el hígado cuando se aplica. Bueno, en el laboratorio, como teníamos mucho tiempo trabajando con las polimerasas, y entonces junto con José Alberto Campillo, junto con Samuel Ponce de León, junto con Arturo Becerra, yo mismo, empezamos a trabajar rápidamente con Rodrigo Jácome y nos dimos cuenta que de distintos antivirales, este era uno que encajaba de manera impecable en el sitio activo de la RNA polimerasa del SARS-CoV-2. Mandamos el artículo a Science, nos dijeron no gracias, queremos más bien artículos que sean experimentales. Lo mandamos a Nature, tuvimos mala pata porque la editora de Nature le dio COVID-19 y estuvo fuera de circulación un rato, pero luego lo mandaron a Nature Scientific Reports y el artículo pasó, como dicen los ingleses, with flying colors, en realidad no tuvo ningún problema. Y mientras estábamos revisando una versión ya con las modificaciones de los
de los revisores, apareció el artículo de un colega egipcio, Abda Elfiti, que ha trabajado en el Centro de Biología, del Centro de Física Teórica de Trieste. Es un centro que conozco muy bien, con un equipo de cómputo magnífico, muy empeñado en trabajo multidisciplinario, y Elfiti propuso exactamente el uso del sofosbuvir para tratar a los pacientes de COVID-19. Pudimos incorporar sus resultados en la versión corregida de nuestro manuscrito, pero luego con lo que nos encontramos, y créanme que nos ha dado muchísimo gusto, es con un pretiro de un grupo de la Universidad de Columbia, con un trabajo publicado por grupos iraníes y por otro grupo, este es un grupo alemán y estadounidense, todos nosotros proponiendo al sofosbuvir. Aquí no es un problema de prioridad, aquí es un problema de tratar de detener la pandemia. Y a mí, a todos los coautores, nos ha dado un gusto enorme, verdaderamente enorme, ver que con distintos métodos, aquí con docking, aquí con una comparación evolutiva, aquí con resultados físico-químicos, aquí con experimentos in vitro e in vivo, todos estamos coincidiendo con que el sofosbuvir sería una buena alternativa. Nada más para comparar de nueva cuenta, aquí ven el sofosbuvir comparado con el UTP, se dan cuenta que claramente es un derivado del uracilo. Entonces, lo único que está pasando aquí en el AZT es un derivado de la timina, lo único que está pasando es que las polimerasas se engañan, ven la base ya forma los puentes de hidrógeno con la base complementaria, y cuando llega la polimerasa para formar el enlace fosfodiéster, no puede, se traba la polimerasa. Hay resistencia en el AZT, desde luego que no hay resistencia para el UTP, pero para el sofosbuvir realmente la resistencia es mínima, y como es una droga aprobada, un medicamento aprobado por la FDA y se conoce bien, pues muy esperanzador su uso. Anoche me pasaron, Ricardo Hernández del laboratorio me pasó una referencia perdida, pero también de otro grupo, una pareja de colegas iraníes que también están proponiendo el sofosbuvir. Mientras más se proponga, mejor. Esto yo creo que apoya con distintos argumentos la idea de su utilidad. Sabemos muy bien lo que pasa, el sofosbuvir llega al hígado, las enzimas rápidamente van a hidrolizar este grupo adicional, tenemos un nucleótido monofosfato, y luego lo que vamos a tener aquí es sencillamente las sinasas que van a fosforilar, y ya se convierte en una molécula que se incorpora al sitio activo de la polimerasa, que llega a replicar el RNA del virus, ya sea de la hepatitis C o, según nuestra propuesta, del SARS-CoV-2, pero se dan cuenta que lo que las polimerasas no hacen es tocar el flúor. Se dan cuenta que el flúor permanece allí, y esto es precisamente lo que va a frenar, va a trabar la replicación. En el laboratorio ya se han hecho estudios de docking muy precisos. Esto lo hizo Wolfie Cotton, tesista del laboratorio, y ven ustedes que esto es probablemente a mí la parte que más me gusta. Podemos conocer con toda precisión a qué aminoácidos del sitio activo se está ligando, y ayer un químico extraordinario, muy amigo del laboratorio, Ram Krishnamurti, del Scripps, me decía, lo que más me gusta es la precisión con la que se liga los distintos componentes del sofosbuvir a estos aminoácidos, y a mí también eso es lo que más me gusta, me parece absolutamente fascinante. Bueno, el artículo está allí, ya hay colegas, el doctor Rafael Bojalil de la UAM Xochimilco, que ya está en pláticas con los laboratorios que producen sofosbuvir para ver si pueden subvencionar un estudio. Hay experiencia grande entre la comunidad médica de cómo diseñar estos procedimientos. Y bueno, allí esto ya está, seguramente vamos a seguir trabajando en el problema, pero nos dimos cuenta en el laboratorio, y aquí quiero hacer un homenaje a todos los miembros del laboratorio, porque los alumnos, todos los profesores aceptaron la idea, desarrollaron la idea de que
pusiéramos a un lado nuestros proyectos para dedicar todo lo que sabemos, todo lo que podemos estudiar del COVID-19 para ayudar a solucionar el problema. Y de repente nos dimos cuenta que una enzima que nadie le ha prestado atención terapéutica es la exonucleasa. Y ya la tesis de licenciatura de un estudiante de Rodrigo Jácome, Adrián Cruz González, ya estaba trabajando desde agosto del año pasado en las exonucleasas de los coronavirus, con una visión enorme. Rodrigo Jácome le propuso a Adrián este trabajo y Adrián es un alumno de veras notable, es de licenciatura, además es notable porque es muy alto, te parece un armario, se nota mucho en el laboratorio y al comparar las estructuras terciarias, todo el laboratorio dentro de esta comparación, nos dimos cuenta que la exonucleasa es homóloga a las exonucleasas que vemos en Homo sapiens, en músculo, en C. elegans, en Mycobacterium tuberculosis, y probablemente lo que hay atrás de esta similitud es que el ancestro de los coronavirus actuales se robó de una célula animal, eso pasa mucho, se robó el gen que codifica para el SARS-CoV-2 perdón, para la exonucleasa del SARS-CoV-2, y ahí está el resultado. Estamos empezando a ver posibles inhibiciones que pueda tener la actividad de la exonucleasa. Aquí ven ustedes un estudio de docking que hicieron de nueva cuenta Wolfie Cottom y Alberto Vázquez, que ya terminó su doctorado en el laboratorio y ahora está haciendo un postdoc en California. Y aunque el MES, que es un buffer, no sería con aplicación terapéutica, aquí es lo que en inglés se llama la demostración de principios, ¿no? Estamos demostrando que podemos encontrar la manera de inhibir la exonucleasa y finalmente encontrar una manera de ayudar a cooperar de alguna manera a enfrentar el problema que estamos viviendo. Esto, insisto mucho, es resultado de un grupo absolutamente extraordinario de los miembros del laboratorio que están haciendo sus tesis con nosotros, o de gente como Claudia Álvarez, que ya hizo su tesis, está haciendo un postdoc en Atlanta, de Mario Rivas, que está haciendo su tesis, perdón, un postdoc en Atlanta, o Mario Rivas, un postdoc con un microbiólogo excepcional, George Fox en Houston, y Alberto Vázquez, que está con Irene Shen en la Universidad de California. Y eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad ha sido una excelente plática. Nos ha dejado pensando muchas cosas y creo que fue una forma muy aterrizada en la que nos pone varios argumentos sobre la mesa. Muchas de las preguntas del público giraban y se respondieron poco a poco conforme fue pasando su plática con relación a la capacidad de mutación de estos virus, cuántas cepas están circulando, si tienen un efecto. Alguien preguntaba si había algo que haga que aumente la predilección o la interacción con los receptores AC. No sé si tenga alguna respuesta por ahí. Bueno, este virus se liga al receptor AC2 con muchísima más eficiencia que el SARS original, el primo hermano, y esto tiene que ver con la flexibilidad que se da entre las unidades E1 y S2 de la glicoproteína. Hubo esta inserción por recombinación, perdón, es una inserción de aminoácidos, pues 4 aminoácidos nada más, y intervienen otras enzimas como la furina, por ejemplo, y hay la sospecha que pueden intervenir otras proteínas. Hace 3 o 4 días se dijo, oigan, tal vez están participando otras proteínas, pero eso todavía no queda claro. Hay que pensar que apenas llevamos 6 meses de conocer al virus, de estudiarlo, y seguramente con la rapidez con la que vamos a tener una idea más desarrollada dentro de poquito, ¿no? Espero. Una de las cosas que también nos preguntan, porque fue muy interesante ver todo su trabajo sobre sofosbuvir, preguntan qué falta, cuáles son los pasos para poderlo implementar, los estudios, accesible el costo.
Esa es la pregunta. Qué bueno que pregunta eso. Uno de los trabajos que mencioné del grupo de Yu en Colombia hicieron experimentos in vitro, in vitro e in vivo. Es decir, tienen ya la demostración empírica de la enorme afinidad del sofosbuvir por la RNA polimerasa del coronavirus, el SARS-CoV-2, lo cual es muy alentador, y hicieron experimentos in vivo con células, con cultivos celulares, con un ratón transgénico. Ya sé que los ratones transgénicos los detesta la doctora Álvarez Bulla, pero me tiene perfectamente sin cuidado porque sin ellos no podríamos estar avanzando tanto. Y allí encontraron que también había inhibición. Lo que seguiría sería un ensayo clínico y eso evidentemente ya depende de la comunidad médica. Los médicos, todos ustedes, la comunidad de salud, tienen ensayos muy determinados, hay reglas bioéticas, desde procesos aleatorización, etcétera. Y ya están viendo esa posibilidad. Ojalá se haga pronto. Con respecto al costo, el sofosbuvir es efectivamente un medicamento muy caro y como uno no controla las redes sociales ni tampoco es algo que me quite el sueño, le debo decir. Ayer me comentaron una persona muy cercana, me dijo, es que están diciendo en las redes que ustedes, es decir, el grupo de laboratorio, deben tener algún negocio por ahí con los laboratorios que producen el sofosbuvir. No, para nada. Aquí lo que hay que demostrar es qué compuestos pueden inhibir. Este es uno, debe haber otros. ¿Qué compuestos deben inhibir a la polimerasa? Si identificamos exactamente qué parte del sofosbuvir se puede modificar, y aquí me dan una envidia tremenda la gente que hace química computacional y pasan de allí al laboratorio para diseñar, para sintetizar la sustancia. Eso sería un resultado magnífico. Les puedo garantizar que no hay laboratorio que nos esté pagando ni una orden de tacos del farolito para hacer este experimento, y estoy seguro que las compañías farmacéuticas, dada la urgencia que hay, abatirían el costo dado el mercado tan extraordinario que va a haber. Entonces, esa es nuestra esperanza, ¿no? Sí, doctor. Bueno, y finalmente la última pregunta ya para continuar con la lectura de la constancia, doctor. Nos preguntan en específico, así como estos otros antivirales, bueno, que algo ya platicó usted con esto, por ejemplo, el Fivapivir, bueno, todos los antivirales que se han propuesto, ¿cuál es la segunda opción? ¿Existiría alguna otra opción? Porque están leyendo, obviamente, la gente de muchos lados, investigaciones que están saliendo, pero como usted lo menciona, además de este que usted está proponiendo, ¿existe algún otro donde usted le vea posibilidad como una opción terapéutica? Yo creo, y eso, de hecho eso lo dijimos ayer en el artículo de Scientific Reports, que probablemente el virus es tan complejo que probablemente no vamos a tener una sustancia mágica que resuelva el problema. Probablemente, aquí no tenemos el problema de que esté mutando tan rápidamente como el virus del SIDA. Entonces, de ese lado estamos en terrenos muy seguros. Pero probablemente para controlar la expresión de otras moléculas que son extraordinariamente dañinas, probablemente se requeriría de otros tipos de antivirales, pero ahí no le podría yo decir cuál. Lo que sí debo mencionar es que uno de los grupos, el del doctor Zhu, de hecho, usaron incluso AZT y vieron una cierta inhibición, de manera que yo creo que muchos de los antivirales que hemos usado para virus de RNA en mayor o en menor grado van a tener algún nivel de efecto. Ahí está Alejandro Macías, que es un amigo queridísimo al que quiero y admiro mucho. Sí, sí, ahorita tenemos... Igualmente, Toño. Ahorita tendremos el gusto de escuchar también una interesantísima plática del doctor Alejandro Macías. Bueno, continuando ya nada más con esto para dar cierre a esta transmisión, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Odontología, otorga la presente constancia al doctor Antonio Eusebio Lascano Araujo Reyes por su participación académica con el tema Genética Evolutiva de los Coronavirus, el caso del SARS-CoV-2, en el ciclo de conferencias
COVID-19. Atentamente por mi raza honorar espíritu, Ciudad Universitaria, 10 de junio del 2020, firma al calce nuestra directora Rosa Elba Leiva Huerta, directora de la Facultad de Odontología, que por motivos de trabajo en este momento no pudo estar presente. Le ofrece una disculpa, le manda sus saludos y le agradece su participación. Bueno, pues muchísimas gracias. En este sentido, creo que podríamos cerrar esta transmisión y en un momento continuamos con el doctor Alejandro Macías. Muchas gracias, que estén bien. Cuídense. Gracias, doctor. Qué amable. Toño. Alejandro, qué gusto Qué gusto. verte.